En ocasiones me despisto y me quedan vídeos quizás demasiado largos. Yo intento que tengan una longitud, una duración, mejor dicho, una duración máxima de 15 minutos, pero si sale alguno un poco más largo, pues hay que aguantarse. Esto se puede detectar, hablábamos de los polinomios de segundo grado en general y a simple vista se puede tener una idea de por dónde va la parábola. Todas ellas van a ser parábolas, insisto, todas ellas van a ser parábolas. Unas con las ramas hacia arriba, otras con las ramas hacia abajo, pero se puede detectar. Una cosa que siempre se puede hacer es coger y darle valores. Es decir, a mí me ponen 2x al cuadrado menos 3x menos 1 y me dicen, haz la representación gráfica. Yo cojo, no lo voy a hacer, digo que se puede. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y me encontraré una parábola que ya sé que tendrá las ramas para arriba y que estará más inclinada que la parábola básica. ¿Por qué? Por este número de aquí. El coeficiente de la x al cuadrado, digamos que es el que manda en una parábola. Entonces, eso ya sí que te lo tienes que marcar. Eso te lo tienes que marcar. Coeficiente director, no, pero es que no lo llaman así. No lo llaman así. Viene a ser eso. Pero si A es positivo, entonces la parábola tendrá las ramas hacia arriba. Si A es negativo, entonces la parábola tendrá las ramas hacia abajo. Entonces yo miro aquí, yo puedo hacer la tabla de valores, pero ya sé que al final me quedará una parábola que hará así. ¿Dónde estará localizada? Bueno, pues eso no lo puedo anticipar. Por eso decía que podemos conocer cosas a simple vista, pero no todo. A veces hay que hacer alguna pequeña operación, te voy a enseñar cuáles hay que hacer para tener la parábola bien controlada. Entonces el que manda es el coeficiente de la x al cuadrado. Como es un 2, yo veo que estará más inclinada, es decir, crecerá más rápidamente que la parábola básica igual a x al cuadrado. Claro, es que no solo estoy llevando al cuadrado, estoy además multiplicando por 2. Entonces, lo que antes pasaba con el 3 al cuadrado 9, pues ahora será 18. Entonces, todo pasa más rápidamente, está más inclinada. Si es que se puede decir así, no se puede hablar de inclinación en el caso de una parábola, pero bueno, más estirada, para entendernos. Luego, otro numerito que este sí que es muy sencillo y que pasaba también con las rectas. Este vuelve a ser la ordenada en el origen, el término independiente. Escríbetelo. Término independiente. Término independiente que va a volver a ser la ordenada en el origen. Cuando le damos a la x el valor de 0, lo único que sobrevive es menos 1. Entonces lo que nos está diciendo es que pasa por 0 menos 1. Pasa por aquí. La parábola pasa por este punto. Cuando la x vale 0, la y vale menos 1. Cuando la x vale 0, la y vale menos 1. Cuidado, no está diciendo que la parábola haga así. No, la parábola puede hacer pasar por ahí, seguir bajando y luego remontar. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado. Que pase por ese punto no significa que ese sea el punto mínimo. Eso es otra cosa. Entonces, el término independiente es el punto de corte con el eje Y. Escríbetelo. El término independiente es el punto de corte con el eje Y. O lo que es lo mismo, cuando la x vale 0, ¿cuánto vale la y? Entonces, pasa por ahí. Pero no significa que tenga el mínimo ahí.
final voy cargado de rotuladores y no me aclaro ni yo mismo. Digo que cuando la x es 0, y es menos 1, pero no tiene por qué tener el vértice ahí. Podría pasar o incluso podría tener el vértice antes y luego subir. Sea como sea, tiene que tener este aspecto, porque el coeficiente de la x al cuadrado es positivo. Entonces, seguro que las ramas irán para arriba y pasa por este punto. Ya tenemos algo más de información. A ver si podemos sacar más información sin necesidad de hacer la tablita de valores. El vértice de la parábola, que en este caso será el mínimo, justo donde remonta, o si está en el otro sentido, justo donde empieza a bajar, el vértice está localizado en el valor de x, que es menos b partido 2a. Es fácil acordarse porque es como la fórmula de la ecuación de segundo grado, pero prescindiendo de todo lo de la raíz. La fórmula de la ecuación de segundo grado es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. Es algo que debes memorizar y saber siempre. Ese es el valor de la x cuando la parábola está igualada a 0. Cuando está igualada a 0. Hay gente que le ponen 2x cuadrado menos 3x menos 1 y igual a eso. Y cogen y se ponen a resolver esto. Y dices, ¿por qué lo estás haciendo? Eso solo hay que hacerlo cuando la parábola está igualada a 0. No siempre, no por inercia. No por inercia. La solución de esta ecuación, de una ecuación cuadrática, es esta. Entonces, esto lo he hecho como recordatorio. Menos b partido 2a es el vértice. Vamos a ver cómo se quedaría en el caso de esta parábola. El vértice para esta sería el valor de x menos b, es decir, menos 3 partido 2a, partido 2 por 2, que es igual a 3 cuartos. 3 cuartos es 0,75. Lo que me está diciendo es que si esto es la unidad, en 0,75 tendremos el vértice. ¿Y cuánto vale ahí? Bueno, pues tendríamos que coger 3 cuartos y sustituirlo en toda la ecuación para tener totalmente localizado el vértice. Para la i sería sustituir 3 cuartos en toda la ecuación. Sería sustituir 3 cuartos en toda la ecuación. Voy a hacerlo rápidamente. 3 cuartos es 0,75. Voy a trabajar con decimales. 2 por 0,75 al cuadrado menos 3 por 0,75 menos 1 igual a menos 2,125. Menos 2,125. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Este es menos 1, este es menos 2, que cuando le dé 0,75, el resultado va a ser menos 2,125. Me dice que pasa por ese punto. Pero esta vez tenemos algo más. Ya no solo que pasa por este punto, como pasaba aquí. La ordenada en el origen, el término independiente, es un punto por el que pasa. Pero por este no solamente pasa, sino que este es el vértice, es el mínimo. Sé que es mínimo porque las ramas iban hacia arriba. Entonces, lo que tenemos es una reunión de características. Nos fijamos en el coeficiente de la x al cuadrado. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Las ramas van para arriba. Luego, veo que pasa por el 0 menos 1. Y luego hago esta operación, la del vértice, saco la x correspondiente al vértice, que es 0,75, no llega a una unidad, y obtengo su imagen en la y, para saber coordenada x y coordenada y. Y ese es el vértice. Entonces, no solamente pasa por ahí, es que ahí es donde tiene la forma de cuenco
la forma de cuenco, ya que las ramas tienen que ir para arriba. Y si encima tiene que pasar por este punto, pues aproximadamente, y sin hacer una tabla de valores, yo ya sé que más o menos la parábola va a tener ese aspecto. ¿Que quiero afinar más? -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Y lo sustituyo. Y me lo dibujo. Pero fíjate cómo, sabiendo hacia dónde van las ramas, sabiendo dónde corta el eje Y y localizando el vértice, tenemos ya una idea aproximada de cómo va a ser la parábola. Y esto puede ser útil. Puede ser útil porque a mí me lo pueden poner, a lo mejor no procede hacer toda la tablita de valores y con unos pocos cálculos yo puedo tener una idea razonable de hacia dónde va la parábola. Entonces fíjate cómo ha empezado en la parte negativa del eje Y, ha pasado para arriba, tiene 2 puntos de corte. ¿Cómo sacaríamos esos 2 puntos de corte con el eje? Pues entonces sí que hacemos esto. La ecuación de segundo grado la haremos para sacar los puntos de corte con el eje. Eso sí, porque en estos puntos, ¿qué se cumple? Que la Y vale 0. El eje X es el eje Y igual a 0. ¿Cuándo la parábola está a una altura de 0? ¿Cuándo la parábola corta el eje X? Hay que hacer que la Y valga 0. Y hacer que la Y valga 0 es igualar todo el polinomio de segundo grado a 0. Y entonces es cuando sí que aplicamos la formulita y nos dará lo que nos tenga que dar. Que nos dará soluciones seguramente con radicales. Seguramente, porque es 9, raíz de 17, que es 4 y pico. Dentro de la raíz no queda bonito, pero bueno, pues, que quede bonito o no es un poco indiferente. Con la calculadora se aproxima el decimal y arreando. La cuestión es que los puntos de corte con el eje X los encuentras cuando la Y es 0. ¿Por qué? Porque este podría ser el punto, me lo estoy inventando, 1,6, 0. Si está en el eje X, la Y tiene que ser 0. Y este podría ser el -0,5, 0. Entonces, igualando todo el polinomio de segundo grado, toda la parábola a 0, encontramos los valores de X para los que la Y es 0, es decir, que cortan al eje X. El término independiente, el -1, es el corte con el eje Y. Darle a la X 0 es el corte con Y. Darle a la Y 0 es el corte con X. Sí, porque la recta horizontal del eje X, eso ya lo vimos, es la recta Y igual a 0. Y el eje Y es la recta X igual a 0. X igual a un número son rectas verticales. Y igual a un número son rectas horizontales. Eso lo vimos en unos vídeos previos dentro de este mismo bloque de ejes cartesianos, representación y funciones. Lo que pretendo es dar una introducción a las funciones. No me voy a meter en detalle en las características de la función logaritmo, las funciones trigonométricas, las voy a nombrar y comentaré lo más importante de ellas. Pero hay temas específicos de trigonometría y de logaritmos en donde esas funciones están estudiadas al detalle. Entonces esto lo que pretende ser es un poco, entre comillas, un cajón desastre de las funciones, donde se vea lo esencial de cada una para alguien que necesite un repaso rápido de funciones. Rápido. Bueno, hago lo que puedo. Básicamente esto es lo que me interesa de los polinomios de segundo grado. Vemos hacia dónde van las ramas con el coeficiente de mayor grado, vemos dónde corta el eje Y con el término independiente. Con la fórmula del vértice encontramos el punto más bajo o el punto más alto, según hacia dónde vaya, punto más bajo, punto más alto. Y los puntos de corte con el eje X lo hacemos igualando a 0 toda la ecuación. No lo voy a hacer, se sustituye y lo que dé, da 3 más menos raíz de 17 partido 4.
3 más menos raíz de 17 partido 4. ¿Vale? Entonces, con la calculadora, 3 más raíz de 17 partido 4, que será este, y menos 3 más raíz de 17, perdón, y 3 menos raíz de 17 partido 4, que será el otro. Y eso es lo esencial sobre los polinomios de segundo grado.